El libro Psicosis del escritor norteamericano Robert Bloch, aparte de proporcionarnos uno de los casos clínicos más icónicos de la cinematografía, también nos da uno de esos asombrosos temas donde el autor del texto ha quedado eclipsado al crearse otro producto artístico. El hecho ocurrió cuando el manuscrito fue llevado magistralmente al cine por el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Desde entonces el nombre de Bloch solamente será referido en círculos especializados, dejando el crédito mundial al creador de la película. Esta continuación de la obra creativa permite retomar esa eterna disputa sin sentido de quién es el verdadero progenitor en una producción. El escritor, el director, los actores, los iluminadores cuando hablamos de arte. Podemos decir que en el libro de Psicosis hubo los acuerdos pertinentes. Hitchcock adquirió los derechos para la película por $9,000 y el creador inicial jamás discutió nada. Pero el artista gráfico Saul Bass afirmó que no había recibido los créditos correspondientes por su participación en la escena de la ducha, la que se convirtió en la parte vital de la cinta. La duda prevaleció por las ambiguas respuestas de Hitchcock, al grado que los críticos y periodistas tuvieron que indagar con todos los participantes sin que se aclarara plenamente la cuestión, pasando a ser la parte más controversial de la película. Lo mismo acontece en la ciencia. ¿A quién darle el crédito en la cura de la tuberculosis? Si al que descubrió el bacilo de Koch, el microbiólogo Robert Koch, o al científico Albert Schaas, que ya sabiendo qué lo produce, llegó al descubrimiento de la streptomicina. Que por cierto, su jefe de laboratorio, Selman Wassman, se atribuyó el hallazgo y recibió el premio Nobel en 1952. Tras años de disputas legales, Wassman admitió el despojo y la comunidad científica dio el reconocimiento a Schaas, pero la Academia Sueca no le quitó el premio, que debió ser entregado al verdadero ganador. Esto no aconteció con el biomédico John Franklin Enders, quien pidió que el Nobel de Medicina en 1954 fuera compartido con sus colegas Thomas Weller y Frederick Robbins, porque los tres realizaron trabajos sobre los mecanismos de acción de los poliovirus para crecer en diversos tipos de tejido, que llevó a la posterior cura de la poliomielitis. ¿Quién es el verdadero autor de la obra? Si Alfred Hitchcock o Robert Bloch, ¿no? Lo mismo ha sucedido en la ciencia cuando quien descubre la cura para alguna enfermedad es el jefe del laboratorio, es el director de la dependencia o del instituto, o quién es el verdadero autor, el estudiante, el líder del grupo, etc. Eso es lo que sucede muchas veces también con la ciencia, ¿no? Pero realmente hay muchas instancias que actualmente pueden regular la distribución de esas, créditos de los que participan en una obra científica en este caso, ¿no? Están los financiamientos, las revistas y la presentación en congresos. En todos estos casos se pide que se ponga, por ejemplo en el financiamiento, se solicita que pongan los colaboradores, es un responsable, un corresponsable, colaboradores, estudiantes, etcétera, etcétera, y todos tienen que poner la actividad que desarrollan cada uno de ellos. En ese sentido está establecida cuáles son los créditos que tiene cada uno de ellos. En el caso de, por ejemplo, de las presentaciones en congresos, se solicita que no haya conflicto de intereses con financiamiento, con la dependencia, con instituciones, etcétera, etcétera, para que puedan presentar los trabajos. Y en el caso de las revistas, sí se exige con mayor rigurosidad cuál es la participación de cada uno de ellos en la obra. Y ponen las actividades que cada uno tiene y también tienen que expresar una carta de no conflicto de intereses, ¿no? Para que una persona diga que contribuyó en una obra, hay varias actividades que tienen que desarrollar. En un principio son 5. La primera de ellas es que quién tiene la hipótesis o quién hace el planteamiento del problema, quién hace la pregunta de investigación. La otra sería quién diseña la estrategia que te permite obtener el objetivo. La tercera sería el ordenamiento o sistematización de los datos. La cuarta sería la interpretación, el análisis y la interpretación de los datos. Y la última, pues sería simple y sencillamente la conclusión y la creación de hipótesis o de teorías, ¿no? En ese sentido, si algunos de estos autores han hecho al menos 2 de esas actividades, puede considerarse que ha contribuido con la obra. Si no, tendría que aparecer en los agradecimientos. También se ha visto convencionalmente
que en el caso particular de los autores, el primero y el último son los importantes y los que van al centro son los colaboradores. Diremos entonces que si la creación inicial o el proceso están convenidos de antemano y las participaciones tienen su correspondiente reconocimiento, no se vale decir con el paso de los días que hubo omisiones. Mas, si ocurriese un premeditado olvido, hay que luchar para que esto no suceda. Ahora pasemos a la descripción del argumento y sobre todo a indagar la enfermedad. Norman Bates atiende un motel en una carretera desolada. Extraviada llega Marion Crane buscando habitación. Viene huyendo porque ha robado $40,000 a su jefe. Piensa ayudar a su novio, lleno de deudas, que vive en Fairville. Norman la invita a cenar a su casa. Le dice que vive con su madre. En la cena, Marion le pregunta por qué a su edad vive todavía con ella. Norman se disgusta. La cena acaba y Marion va a su habitación. Decide ducharse. La escena de la cuchillada en la ducha generó, entre otras cosas, el movimiento slasher, palabra derivada de slash, cuchillada en inglés, donde el asesino, cubierto con una máscara y un cuchillo o una sierra eléctrica, persigue a una chica o varios adolescentes y los mata rápido sin tortura alguna. Estereotipo recurrente que se utilizará en los thrillers suspense, derivado del verbo en inglés thrill, asustar, estremecer, emocionar, en todos estos años. El perfil criminal que podemos encontrar en la película de Psicosis es diferente al que se maneja dentro del libro. Hay varios elementos básicos. Uno es, tiene ciertas características de un asesino serial. Una de las básicas está relacionado con el cuidado del objeto, es decir, aquel objeto que me va a dar remembranza de que realmente pasó. Sin embargo, eso lo podemos ver más en la película que en el libro. Y una característica es que tiene más elementos de un homicida múltiple. Lo que te podría comentar en este sentido y podemos trabajar es cómo el perfil criminal está relacionado con dos bases principales de trastornos, los que son psicópatas y los que son psicóticos. En los elementos psicóticos podemos encontrar aquel desorganizado completamente o aquel delincuente que no tiene una planificación de lo que está sucediendo. Y es mucho más factible que ese homicida múltiple pueda encontrar impactos emocionales cada vez que quiere realizar el acto de matar a alguien. Sin embargo, cuando hablamos de un psicópata hay toda una planeación y existe una caracterología intelectual de querer saber cómo llevar a cabo los hechos. En la película está más relacionado con el impacto que debe tener en el público. Por eso utilizan más elementos psicóticos. Sin embargo, en el libro lo podemos ver más con un impacto o una caracterología de psicopatía. Y una básica es esta personalidad múltiple que puede llegar a tener el actor de estos homicidios, ¿no? Y esto hace entonces que haya ciertos brotes psicóticos. De hecho, hasta se hablan de elementos paranoicos en un momento en el cual la persona deja de tener contacto con la realidad y se sitúa en otra personalidad.
esta segunda personalidad que puede ser la madre del actor principal. En este caso implicará de Norman cómo es que su madre puede llegar a caracterizarse dentro de él y entonces psicóticamente hace la transferencia a querer matar a alguien. Entonces, en algunos momentos es él y en otros momentos es ella. Lo importante es que cuando es ella, toma un papel psicótico y cuando es él, toma un papel de psicopatía. Jugar dos papeles para ubicar una víctima implicaba cualquier tipo de mujer. No importaba qué tipo de mujer fuera. O bien, qué tipo de hombre fuera, porque en uno era proteger a la madre y en el otro era proteger al hijo. Entonces la condición de la víctima era cualquiera que rompiera la relación que tuvieran ellos. Es decir, no importa la característica de la víctima, sino de en qué momento ponía en peligro la condición diádica entre madre e hijo, que es una de las bases. A Fairvale llega Lila Crane, hermana de Marion, discute con Sam Loomis, novio de Marion, lo culpa del robo. Él nada sabe. Irrumpe el investigador Arvo Kells, que desea recuperar el dinero. Los interroga, la busca en los hoteles de la región. Arvo Kells llega al hotel, nota que Marion se registró con un nombre falso. Encara a Norman, en un descuido de él, telefonea a Lila, le dice dónde está. Norman mata al investigador, el sheriff indaga sin encontrar nada. Lila y Sam, desesperados, van al motel. En la habitación en la que fue asesinada la hermana, hallan uno de sus aretes. Arman un plan para distraer a Norman e ir por el sheriff, pero Lila no va al pueblo, se dirige a la casa. Desde la ventana de la recepción, Norman ve a Lila. Sam intenta hacerle conversación. Norman ataca a Sam. Creyéndolo muerto, lo deja. Corre a la casa. Lila ha revisado las habitaciones y en el sótano encuentra un cadáver. Norman, vestido con la ropa de su madre y un cuchillo, la persigue. El sheriff y Sam salvarán a Lila. Desde el punto de vista médico, la psicosis debe abordarse como primero entender que es un trastorno mental. Este es el nombre genérico de en realidad una serie de trastornos adicionales que tienen como común denominador el que el paciente tiene una alteración en la percepción de la realidad. Esta alteración en la percepción de la realidad es el punto de partida para identificar el problema. Fundamental para abordar un caso de psicosis, pues es entender la causa de este problema. Una de las causas que se presentan son los trastornos orgánicos, en donde encontramos pacientes que tienen alteraciones infecciosas a nivel de tejido cerebral, lesiones tumorales o alguna lesión derivada de algún traumatismo que puede generar el origen de esta psicosis. El otro problema es el consumo de tóxicos como marihuana, cocaína e inclusive alcohol, que pueden desencadenar un cuadro psicótico, o también la supresión del consumo de estos tóxicos puede también desencadenar un cuadro de psicosis. Y otra causa no menos importante es precisamente cuando tenemos pacientes que aparentemente cursan su vida sin ninguna alteración, pero hubo algún aspecto en su infancia, en las etapas primeras de su adolescencia, que marca su vida. Esto, aunado a una predisposición genética, hace que aflore en algún momento un problema de psicosis. Y esto es algo muy interesante porque vemos que una base genética puede asociarse a un entorno agresivo, nocivo, que funciona como un gatillo disparador de un cuadro de psicosis. Y esto es precisamente lo que vemos probablemente en muchos de los aspectos literarios donde se relatan estos casos. Magistralmente se habla del cuadro clínico de una psicosis, como en la película que lleva el mismo nombre, donde el personaje principal pues nos deja entrever que hubo algún aspecto detonante en las etapas tempranas de su vida que genera precisamente este antecedente, aunado a una relación patológica con su madre que hace que aflore tarde o temprano un cuadro de psicosis. Además de estos dos manejos que son específicos para la causa de fondo, debe de abordarse también el manejo farmacológico, con medicamentos de los que llamamos antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso y tienen que ver con receptores para la dopamina, para la serotonina,
dopamina, para la histamina, que su interacción con estos receptores permite mejorar los cuadros de psicosis. Adicional al manejo farmacológico, que no solamente es terapéutico, sino también preventivo, se hace uso de la psicoterapia. La psicoterapia es de gran utilidad para ayudar al paciente a entrar nuevamente en su núcleo social, para incorporarse de manera funcional, y donde no solamente se trata al paciente, sino también se debe tratar a su entorno, a la familia. ¿Por qué? Porque debe entender la familia lo que está viviendo el paciente para poder realmente ayudarle a salir de ese cuadro psicótico. Y bueno, ese manejo integral debe desencadenar en un paciente que sea funcional, que vuelva a ser productivo y que vuelva a retomar su ritmo de vida sin esa pérdida de capital humano que genera un paciente psicótico maltratado o no tratado. En una especie de epílogo, sabremos que Norman, cuando tenía 19 años, envenenó a su madre y a su amante. A ella la sacó del panteón y la embalsamó. En los años siguientes, en una regresión de personalidad, convivía con un Norman niño, un Norman adulto, y tomando la personalidad de su madre, agobiaba a los otros dos. Asimismo, el Norman madre era quien asesinaba. Ante estos eventos, la identidad que prevalecerá en el hospital será el de la madre. El hombre malo que mataba y el niño malo están muertos. Pero para estar segura, será mejor que siga fingiendo que solo soy un cuerpo disecado.